Algunas de las siguientes derivadas en futuros videos van a involucrar funciones un poquito confusas en el sentido de cuál es la fórmula que se debe de emplear, muy en especial para el caso de estas tres ecuaciones. ¿Por qué puede ser confuso? Porque una de las primeras fórmulas también que se nos presentan es la derivada de u a la n, y nosotros al observar estas tres funciones a lo mejor imaginamos aplicarla de forma directa, imaginando lo siguiente. Para esta función decimos que la derivada es directamente 5 que multiplica a x cuadrada más x elevada a la cuarta por 2x más 1, por ejemplo. Para esta otra función, aquí es donde está el error. Llegamos a pensar, bueno, esto es igual, el exponente baja porque no estamos acostumbrados a hacerlo así. X cuadrada más x, dejamos el 5 y al exponente le restamos 1. Y para esta otra función hacemos lo mismo, ¿no? Que también lo que te voy a apuntar aquí igual es un error. Vamos a poner h' de x. Esto es igual a x porque bajamos el exponente. X cuadrada más x porque dejamos la base. Ponemos el exponente y le restamos un 1. Para estas tres derivadas que yo estoy escribiendo acá, solamente esta sería la correcta. Estas dos presentan una falla, dado la fórmula que se está empleando. Te voy a explicar cuál es esa sutil diferencia entre estos tres ejercicios. Vamos a borrar aquí. Y empezamos. Mira, en esta fórmula, que si bien cuando estamos empezando a derivar a veces no nos ponemos a analizar la profundidad, u es una expresión que tiene la variable que queremos derivar. ¿Okay? En este caso u está en función de x, y lo que significa que dentro de ella tiene x, tiene la variable x, o bien tiene la variable que se quiere derivar dentro de sí misma. Por ejemplo, aquí x cuadrada más x viene siendo nuestra u, donde podemos notar, ¿no?, la variable que se quiere analizar. Y aquí el detalle es que la n no simplemente es el número o es el exponente, sino que el n es cierto un exponente, pero de valor numérico o constante, ¿ok? Vamos a poner numérico o constante. ¿Qué quiere decir esto? Dicho de otra forma, n no debe de tener, lo voy a poner con rojo, no debe de tener la variable que se quiere derivar. Para la mayoría de los problemas, no debe de tener la letra x o la variable x. Para este problema sería válido porque el 5 sería una constante, así que se puede derivar acorde a esta fórmula. Pero ¿por qué no se puede aplicar en estas otras? Para este ejercicio no tenemos una función, observa, acorde a la fórmula, no tenemos una función en x como base. Este 5 en realidad es una constante. Ya desde ahí está, o no está cumpliendo, mejor dicho, con la fórmula de la derivada de u a la n, donde nos estaba diciendo que u debe de tener la variable de x. Desde ahí ya no se cumple. Por eso es necesario analizar este ejercicio con una fórmula distinta y pasar a emplear la derivada de una constante, que por eso estamos utilizando esa letra para representar esa constante, elevada a una potencia u. En esto lo que nos está diciendo la fórmula es que la base debe de ser una constante, una función numérica. Vamos a poner aquí constante. Y el exponente, ese sí, debe de ser una función en x. U está en función de x, o bien la variable que se quiere derivar. Dicho de forma muy sencilla, el exponente aquí debe de tener x. Aquí tiene la variable x. Por eso para este ejercicio no podemos derivar bajando el exponente y escribiendo de forma directa el 5, sino que se debe analizar con su fórmula. Para este último caso, que es el más complicado, ojo, en el caso de querer utilizar esta fórmula, nada más hay que recordar que para la derivada de u a la n, ya hemos definido que u debe de tener x o debe de ser una función en términos de x, y n debe de ser una potencia numérica o constante. Este exponente no debe, aquí es lo remarcable, ese exponente, esa n, no debe de tener ninguna x dentro de.
Por eso para este ejercicio ya no podemos emplear esta fórmula, porque tanto lo que sería u para el caso del problema, todo esto que lo voy a marcar acá, todo esto que viene siendo la u tiene expresiones en x, pero resulta ser que el exponente también tiene una x. Esto cambia todo lo que hemos estado trabajando. No podemos emplear esta fórmula porque el exponente aquí debe de ser una constante. No podemos emplear esta porque la base debe de ser una constante. En este caso tenemos la derivada de una función elevada a otra función. La fórmula que se debe de emplear es algo distinta. De hecho, es muy distinta. Tenemos que buscar la fórmula que me permita derivar una función en términos de x elevada a otra función en términos de x. Para este problema, o mejor dicho, para esta fórmula u, tiene la variable que se quiere derivar, por lo general la x, u es una función en x, y b también es una función en x, y por ende, poner x, y por ende tiene la variable. Esta es la importancia, o esto es lo remarcable dentro de estas fórmulas. Te lo voy comentando en este video para que los siguientes sepas por qué estamos empleando fórmulas distintas acorde al caso del problema que nos estemos enfrentando y cuál es la pequeña restricción en esta fórmula, recordando que el exponente es caso numérico.